directo en Canarias. Muy buenos días, señora Oramas. Buenos días, Susana, y a todos los televidentes. Cuéntenos, ¿cómo fue la reunión? ¿Qué impresión sacó usted de ese encuentro, de esa audiencia con Felipe VI? Bueno, que tiene sentido de su responsabilidad en este momento, que desde luego no es negociar ni buscar un acuerdo, como dicen algunos periodistas o algunos opinadores, ¿no? Su papel en este momento es escuchar fundamentalmente, por un lado, cuál sería la posición política ante los distintos escenarios y segundo, preguntarnos también nuestra opinión personal en cuanto a esas posibilidades de que se articule una mayoría de un gobierno estable. Tengo entendido que ustedes ahora pueden contar lo que le dijeron a Felipe VI, pero no al revés. Se les advirtió a la salida de esa audiencia que las impresiones de Felipe VI solo las puede comunicar el propio Felipe VI. Cuando él le preguntó si lo veía difícil, si creía que era posible formar gobierno, ¿qué respondió usted? Pues yo lo veo muy difícil, porque independiente de unas matemáticas diabólicas, yo creo que, y le manifesté mi opinión, nuestro deseo, que hubiera un gobierno estable y lo antes posible. Hay cuestiones de país y cuestiones de Canarias que no pueden esperar, pero yo no veo voluntad política por parte de los líderes de llegar a ese acuerdo, porque están en otras claves. Los ciudadanos, incluso en las encuestas que ha salido esta semana, no quieren unas nuevas elecciones y yo creo que ninguno lo querríamos y desde luego doy por supuesto que el rey tampoco, pero sin embargo los líderes políticos están en clave, por un lado electoral y por otro lado de sus intereses como líderes de su partido con problemas internos de su partido. No, lo lógico hubiera sido que nos estuviéramos sentando a ver qué cosas estamos todos de acuerdo que son importantes y urgentes, qué cosas estamos dispuestos a negociar y qué cosas no, y si eso es posible hacerlo en una legislatura corta de un año y medio para poder resolver esas prioridades de los ciudadanos, pero esa voluntad no existe por ninguna parte de los líderes políticos, por eso yo creo que las elecciones van a ser en el mes de mayo. Se refiere usted a la encuesta del País, que nos viene a decir que el 60% de los españoles no querrían una repetición de las elecciones y que de alguna manera el mandato de las urnas es que pacten. Los españoles han optado por el pacto. Dice que ningún político está en eso ahora mismo. ¿No salva a nadie? No, yo no salvo a nadie. Yo creo que el Partido Popular y Podemos tienen intereses en que se repitan las elecciones. Ayer incluso fueron las declaraciones del ministro Margallo y de líderes del PP diciendo que ante un gobierno inestable de la izquierda siempre son preferibles unas elecciones. Yo creo que el líder de Podemos, el señor Iglesias, quiere unas elecciones claramente y yo creo que el señor Sánchez está en clave de su liderazgo personal y no en clave de interés de país ni incluso del propio Partido Socialista. Esa es la realidad. Cuéntenos qué le dijo Felipe VI al despedirse, porque de esa despedida se deducen muchas cosas. Yo lo que pasa es que tengo una relación antigua en su etapa de príncipe y con su padre también de muchos años y estuvimos hablando de temas de Canarias en el momento de despedirme, independiente de la situación económica de Canarias. Bueno, eventos que va a haber en el mes de julio en Canarias como plataforma logística con África y bueno, el tema del gofio, que a él le gusta mucho, de su época de guardamarina cuando iba a Canarias y de amigos canarios que tenía. Y nada, muy cordial, muy bien y muy sensato y muy en su papel, ¿no? Yo lo que creo es que tenemos un rey que está muy informado. Le puedo decir que yo estoy en este momento coordinando algunas cosas del Grupo Mixto y 15 minutos antes de salir del Congreso tuve la información de que Izquierda Unida y Bildu hacían grupo con Esquerra Republicana. A la media hora estuve con el rey y el rey ya tenía esa información, o sea que está informado en tiempo real de todos los avances y de todos los movimientos políticos que hay en el Congreso, ¿no? ¿Y qué le parece, que se retuerza el reglamento para permitir que los independentistas tengan grupo propio en el Senado, o eso, que Esquerra Republicana, Izquierda Unida y Bildu se registren como grupo parlamentario en el Congreso? Dicen que son un grupo técnico, no político. Vamos a ver, no se retuerce el reglamento, eso ha sucedido a lo largo de la historia muchísimas veces y no ha tenido ninguna repercusión mediática ni política. Nosotros, los de Coalición Canaria, tuvimos en determinado momento el apoyo del Partido Popular para constituir grupo y en otro momento lo tuvimos del Partido Socialista y se vio normal, ¿no?
Lo que pasa es que ahora tiene unas connotaciones políticas claramente. El tema del Senado, en clave interna del Partido Socialista, pues ya ha tenido la respuesta de la presidenta de Andalucía, del presidente de Extremadura o el de Aragón, y tiene unas claves de a cambio de qué en este momento, cuando hay una confrontación clara con Convergencia y Unió y con Esquerra Republicana, con su deriva soberanista, y el debate que hay es si a cambio de una posible abstención o apoyo en un debate de investidura de Pedro Sánchez. ¿Es un gesto de cortesía polémico, o algo más? Le pregunto por su interpretación de ese gesto de a mí cortesía, lo que me preocupa, dice el Partido Socialista. A mí lo que me preocupa es que el propio líder del Partido Socialista no ha dado una explicación y se ha estado escaqueando de dar una respuesta. Si era una respuesta instrumental, decirlo, pero en este momento no la ha dado, ni públicamente ni dentro de su partido. En cualquier caso, a mí no me parece mal que todas las fuerzas políticas como Convergencia y Unión y Esquerra Republicana tengan voz en el Senado. Otra cosa son los 4 grupos que pretende Podemos en el Congreso, que es otra historia. Es intentar una fuerza política que se ha presentado como tal fuerza política, pues tener 3 veces más de tiempo que el portavoz del Partido Popular o del Partido Socialista en cualquier debate de investidura, de debate de Estado de la Nación, de tener unos recursos económicos que no le corresponderían como fuerza política y como grupo parlamentario, y desde luego pues con una presencia en órganos del Congreso tan importante como la Junta de Portavoces, en las comisiones informativas, en las mesas de las comisiones que no le corresponderían. Y en ese sentido, pues no me parece adecuado, pero en cualquier caso están las sentencias del Constitucional que siempre han avalado las decisiones de la mesa, aunque hayan sido contradictorias a lo largo de los últimos 30 años. Otra cosa es la decisión de Izquierda Unida y de Bildu de ir junto con el grupo de Esquerra con un tema instrumental para poder cobrar el mailing de las elecciones, cosa que no sucedía si estuviera en el mixto. Yo creo que cualquier fuerza política que obtiene resultados debería de financiarse el mailing porque es un tema importante, pero vamos, no le doy mayor importancia tampoco. Bueno, pues decía usted que le preocupa que no se haya pronunciado Pedro Sánchez sobre ese gesto, ese regalo que ha hecho a los independentistas en el Senado. Esta mañana tiene un desayuno informativo y le vamos a preguntar por ello, porque es verdad que ayer los periodistas insistieron mucho y no quiso pronunciarse al respecto. Ana Oramas, imagino que el rey Felipe VI la emplazó a verse de nuevo en próximas semanas, ¿no? No, nosotros no. A diferencia de otros portavoces, no nos emplazamos. Yo creo que el rey es consciente que está absolutamente abierto el panorama político, que va a haber una primera sesión de investidura, que hay todas las posibilidades de que haya una segunda sesión de investidura y que está sobre la mesa esas posibles elecciones o un acuerdo entre todas las fuerzas después de 2 sesiones de investidura. Eso es obvio, no cuento que me lo ha contado, sino sencillamente que cualquier periodista de este país y cualquier líder político que esté informado y el rey sabemos que esos son los escenarios abiertos. ¿Por qué cree que los políticos son invitados a realizar sus declaraciones fuera del recinto de la Zarzuela, hacerlo en la Moncloa? Trayecto de media hora, para que mediten un poquito más su respuesta, para que no desvelen lo que les ha dicho el rey Felipe VI, como hacen algunos, o porque de alguna manera la Zarzuela se quiere sacar voluntariamente del foco político. No, mire, yo creo que hay 2 razones. Primero, yo que he estado varias veces en esa carpa por fuera de la Zarzuela, porque no está en el recinto de la Zarzuela, era una carpa, yo me acuerdo un día que fui con viento y con agua y las condiciones de trabajo de los periodistas no eran buenas porque incluso para retransmisión y los costes que asumían de satélite y una serie de cuestiones no reunían los requisitos aquella carpa. Y sobre todo con mal tiempo le garantizo que no. Y segundo, porque yo me imagino que en época de austeridad el costo de una carpa de megafonía de los medios durante una semana pues debe ser un costo económico importante. Todos sabemos lo que puede costar una cosa como esa. A mí no me parece mal hacer las declaraciones en sede parlamentaria. Primero facilitamos la información de ustedes, de los medios de comunicación, porque el Congreso tiene unas salas de prensa con set de todos los medios de comunicación, es más cómodo para trabajar los periodistas y desde luego condiciones muchísimo mejor. Pero yo sospecho también que será por razones económicas. Pues me pregunta ahora Cristina de la Hoz, ¿a quiénes van a votar ustedes? ¿A quiénes van a apoyar? ¿Si a Rajoy o a Pedro Sánchez? Le ha caído justamente el retorno en ese momento. Ana Oramas, ¿quién cuenta con su apoyo de cara a la investidura? Pues
Pues mire, como decía ayer públicamente, nosotros los nacionalistas de Coalición Canaria no somos imprescindibles, pero somos necesarios. La prueba fue que el mismo día que se constituyeron las Cortes, Dolores de Cospedal y Pedro Sánchez pidieron una reunión con nuestro secretario general y con el presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando Clavijo, que se celebró el miércoles por la tarde. Nosotros lo que creemos es que hace falta un gobierno estable, que tenga una mayoría suficiente, y en ese sentido nosotros hemos gobernado con acuerdos con el PSOE y Partido Popular, tenemos unas relaciones magníficas, pero no vamos a estar ahora para aventuras. Nosotros lo que vamos a esperar es que se conforme un núcleo duro, importante, y después estamos dispuestos a llegar a acuerdos por la estabilidad de este país y por los intereses de Canarias, pero desde luego a medio plazo no va a estar ese escenario desde mi punto de vista. Lo dejamos en comodín en este momento. Sí, no es comodín. Nosotros en este momento nos planteamos una abstención, pero si hay un gobierno de España con acuerdos importantes y estables, estamos dispuestos a reforzar ese acuerdo después de la sesión de investidura. Sea quien sea. Pues Ana Oramas, muchísimas gracias por atendernos, sí, con todas las motos posibles detrás, por cierto. La de motos que hay en Canarias. Parece esto una concentración motera. Y con un frío.